allí vamos a realizar nuestro examen. Como ya se los había expuesto en oportunidad anterior, yo creo mucho, sobre todo con la mecánica no presencial, creo, les decía, en los cuestionarios. Entonces yo les voy a trasladar un cuestionario que todavía obviamente no lo hemos concluido porque faltan esta clase y dos más. Y sobre la base de ese cuestionario, nosotros estructuramos el examen. Creo que tiene 30 preguntas o tendrá 30 preguntas y el examen tendrá 15. No es imperativo que lo resuelvan porque cada quien tiene su mecánica de estudios, pero yo creo que esta es buena, ¿verdad? Porque como les he dicho en oportunidades anteriores, no es porque yo la formule y la defienda, sino que cabe al análisis y a la síntesis, ¿verdad? Ustedes tienen los tópicos que nosotros hemos trasladado, tienen ese material, en base al mismo que está integrado, ustedes tendrán que responder parcialmente las interrogantes que se formulan, es decir, es el análisis y la síntesis, la descomposición y la recomposición de un tema. Al final vamos a reiterar esto para que quede claro, porque todavía no están todos, ¿verdad? Les expongo que en el último día hablamos de tópicos que constituyen conceptos básicos no solo del derecho civil, sino del derecho en términos de generalidad. Por ejemplo, hablamos de lo que es la persona y señalamos que la persona es el protagonista de la norma jurídica. Realmente invocamos el concepto tradicional de que es un ente susceptible de participar valeramente en una relación de derecho, precisamente cumpliendo obligaciones y o ejercitando derechos. Utilizamos la palabra ente porque dentro de la misma se sitúan dos categorías de personas: las personas individuales, naturales o físicas, que somos los seres humanos. Las personas naturales nos caracterizamos porque tenemos corporeidad, tenemos materialidad, nos vemos, nos tactamos, ocupamos un lugar en el espacio, mientras que existen otro tipo de personas que son las abstractas, colectivas o morales, a las cuales nuestra legislación les llama jurídicas. Las personas abstractas, como su denominación lo establece, son eso, son una abstracción. No tienen cuerpo, no tienen materia, pero existen, como lo vamos a ver dentro de algunas clases, existen no en el mundo físico, sino en el mundo jurídico, y ejemplificamos, creo que con nuestra universidad, ¿verdad? Nuestra universidad no es la sumatoria de edificios ni la sumatoria de estudiantes, sino es un ente abstracto, ¿verdad? No sé si todavía está, si ya está compartiendo. Sí, Emerson, hace 10 minutos que empezó la clase, por supuesto. No, pero no aparece la presentación. Creo que es un resumen de la clase pasada. Es que está haciendo un resumen, compañero. Perdón, gracias. Estoy haciendo un resumen en ese momento. Muchas gracias por clarificarlo. Sí, enviémoslo ya, porque ya los... ahorita estoy haciendo un... Ya lo tienen, ¿verdad? Fíjense que ahorita me indican que ya se remitió. Ahorita, gracias por las personas que intervinieron clarificando, porque no le había entendido con claridad a Emerson. Emerson, nosotros iniciamos las clases haciendo una evocación de la temática que expusimos en la clase previa, a efecto de ajustar esa temática con la que traeremos a cuenta en unos minutos. Y por eso estábamos haciendo una reminiscencia de lo que dijimos, hablamos de lo que es persona y de las clases de persona. Justamente ahí estábamos cuando usted intervino, pero ya lo expusimos. Luego hablamos de lo que es personalidad. Dijimos que es una investidura jurídica que permite incursionar en el mundo del derecho. Y nos formulamos una pregunta sobre la que trajimos a cuenta la existencia de algunas teorías. ¿Cuándo se inicia la personalidad?
y señalamos que para algunos se inicia en el momento de la concepción. En rigor es la fusión de las células germinales, ¿verdad? Entonces, cuando se concreta la concepción, la unión de la célula germinal masculina con la femenina, entonces surge la vida. Y a partir de ese momento hay una tesis que sostiene que ya existe personalidad. Pero dijimos que ese momento se puede determinar mediante la mecánica de la tecnología, pero nadie, una dama no podría decir en este momento concebí, ¿verdad? No es un hecho perceptible ni sensible, ¿verdad? Por tal circunstancia, hay otra tesis que es la de nacimiento que señala que, claro, hay personalidad cuando se nace, pero ¿qué tal si se nace muerto, verdad? Entonces no habría personalidad y surge una tercera teoría que es la de la viabilidad. Habrá personalidad cuando se produce el nacimiento con vida. Y de manera muy puntual nosotros afirmamos que en la legislación guatemalteca, en el artículo primero, se reconoce una tesis integral porque fusiona todos estos criterios. El artículo primero dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y concluye con la muerte, pero al que está por nacer se le considera nacido siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Esta es la tesis integral que acepta nuestro código. Y clarificamos que hay una posición en la misma facultad. Algunos profesores sostienen que es la teoría de la concepción la valedera, porque el artículo tercero de la Constitución Política afirma que la vida se protege desde la concepción. En efecto, así es. Pero el artículo tercero constitucional no menciona en absoluto el inicio de la personalidad. Y si en efecto el artículo primero del Código Civil fuese inconstitucional, ya hubiese sido expulsado del ordenamiento jurídico y el Código Civil daría inicio con el artículo 2, pero no es así. De tal manera que en mi modesta opinión, la tesis prevalente y valedera y vigente es la tesis ecléctica. Y finalmente hablamos de la capacidad. La capacidad es una facultad que deriva de la personalidad, que nos permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Y dijimos que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce asiste a todos los seres humanos, pero es menester que para participar en una relación jurídica, quien la ostente lo haga a través de un representante, como en el caso de los menores o de las personas desprovistas de un nivel intelectivo que les dé suficiencia para actuar por sí mismos. Y la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, como lo establece el artículo 8 del Código Civil. Y luego hablamos de la incapacidad, que hay incapacidad absoluta, incapacidad relativa. Es la ausencia de capacidad. Cuando una persona, pese a haber cumplido la mayoría de edad, no puede participar en una relación jurídica y es menester que se le designe un representante a través de un proceso que se llama declaratoria de interdicción. La declaratoria de interdicción es una declaración que hace un tribunal sobre la incapacidad de una persona, porque para ser incapaz, aunque sea manifiesto, evidente, expreso, incontrovertible, si no lo ha declarado un tribunal, formalmente no hay incapacidad, ¿verdad? Nos quedamos justamente en la declaratoria de interdicción y el día de hoy vamos a hablar del siguiente tema que les presento a continuación. Son las circunstancias que modifican la capacidad. Ya lo tienen a la vista. Ya aprecian el temario, compañeros y compañeras. Licenciado. Ya, licenciado. Así es, Muy licenciado. bien, muchas gracias. Fíjense que en términos jurídicos y partiendo del concepto de capacidad, volvemos a afirmar que la capacidad es la facultad derivada de la personalidad que nos permite
ejercer derechos y cumplir obligaciones. Y les situé el ejemplo de un mercado en donde una persona para ingresar necesita un pasaporte, un ticket. Esa es la personalidad. Y la capacidad es la facultad de que al ingresar compremos o vendamos. En términos teóricos, la capacidad es única, indivisible e irreductible. Todos tenemos capacidad, todos y todas tenemos capacidad, y la misma no puede ser menoscabada. Incluso el artículo 4 de la Constitución afirma de manera taxativa que en Guatemala todos somos libres e iguales. Pero esa es una igualdad ante la ley. Porque en la práctica vamos a advertir que hay ciertas circunstancias que afectan la capacidad o la han afectado a lo largo de la historia, aun y cuando se afirme que la capacidad no puede atenuarse o disminuirse, ¿verdad? Que todos tenemos capacidad, entendida la capacidad como una facultad de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Incluso las personas en estado de interdicción pueden hacerlo a través de su representante. Entonces, este primer postulado que identifico con el número 1 se refiere a que la capacidad de la doctrina es única, indivisible e irreductible. Y aquí les aclaro que lo irreductible se refiere que es igual para todos, ¿verdad? No hay una persona que tenga capacidad jurídica más que otra. Podrá tener otro tipo de capacidades, una capacidad memorística, una capacidad de exposición, una capacidad deportiva, ¿verdad? Pero como estamos hablando de capacidad jurídica, entonces la capacidad jurídica, tal y como lo dice la Constitución, está en una condición de parigualdad. En Guatemala todos somos libres e iguales. Pero fíjense que hay un capítulo muy interesante en el programa y en la doctrina que se llama, como lo estamos haciendo constar en este titular, circunstancias que modifican la capacidad. Y en la práctica, sobre todo con base en algunos detalles legislativos y otros en base a una práctica que no tiene ningún sustento, hay circunstancias que atenúan la capacidad o la han atenuado a lo largo de la historia. Hay circunstancias de índole natural o físico que atenúan la capacidad. Dentro de ellas encontramos el sexo, ahora se habla de género, ¿no? El sexo, la enfermedad, el parentesco y la edad. Estas son circunstancias naturales que en un momento dado pueden atenuar o disminuir la capacidad, aunque se diga que todos somos libres e iguales. Y hay otras circunstancias de índole social o jurídico que también atenúan la capacidad. Dentro de ellas están la nacionalidad y el domicilio. Entonces, repito, aun y cuando se afirma y se expone que todos somos libres e iguales y que la capacidad es irreductible, de hecho y con fundamento en algunas manifestaciones de derecho, se puede asumir que existen circunstancias que modifican la capacidad, y estas son de dos tipos. Las de índole natural, en donde están las que yo acabo de exponer, el sexo, la enfermedad, el parentesco y la edad, y de índole social o jurídico, en donde está la nacionalidad y el domicilio. Vamos a hablar de cada una de ellas, en principio de las circunstancias de índole natural o físico. Hablemos inicialmente del sexo. Y como les repito, ahora hablamos de la teoría del género, ¿verdad? Pero la doctrina jurídica, particularmente la civilista, todavía nos habla del sexo para hacer la distinción lógica y obvia entre hombres y mujeres. Fíjense que la parigualdad entre hombres y mujeres es una manifestación que ha motivado muchas conductas de reivindicación por intervención de las mujeres a lo largo de la historia, sin que existiera ningún fundamento. Se concibió a la mujer como un ser de inferior categoría. El hombre se le dotaba de un liderazgo indiscutible e irrefutable, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, en la antigua Roma,
fíjense, Roma, el emporium del derecho, llegó a afirmar algo verdaderamente obtuso, que eran incapaces los menores, era lógico, los enfermos y las mujeres. Es decir, sin mayor explicación, sin mayor argumentación, se concebía a las mujeres con una insuficiencia natural. Y fíjense que aún en las etapas de más brillantez de la evolución intelectiva, como el iluminismo, que tuvo su punto central en Francia, ¿verdad? Se llegó a hacer una afirmación terrible, que es esta que aparece aquí. Alguien definió a las mujeres como seres de cabellos largos, pero de ideas cortas. Entonces, ese tipo de manifestaciones y de reflexiones se incrustaron en el derecho, ¿verdad? Entonces, había una serie de limitaciones políticas, económicas y sociales para que las mujeres tuviesen limitaciones por el hecho de ser mujeres. Fíjense que yo aquí les quiero traer a cuenta, aquí lo puse entre paréntesis, recordarles la anécdota de Sor Juana. ¿Ustedes se recuerdan quién era Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Alguien lo recuerda? Ninguno lo recuerda, o no la habían oído citar. A ver, Arnoldo Estuardo Franco. Sobre ella, ¿no? ¿Quién? Sí, y hay una película sobre ella, Sor Juana de la Cruz. Fíjese que casi no le escucho, perdone. Usted sí... Que sí, sigue. Me escucha ahora. Sí, sí la he escuchado y hay una película sobre Sor Juana también. Así bien. Bueno, hay varias y varias obras, sí, qué interesante. ¿Con quién platico, perdón? Con Eric Castellanos. Ah, Eric, muchas gracias por intervenir. ¿Y usted vio la película, Eric? Sí, sí la he visto, sí la he visto. No sé cuál ha visto usted, pero sí. Bueno, yo he leído, no he visto muchas películas de ella, pero sí realmente considero que es una mujer excepcional y muy impresionante. Hay un retrato de ella, ella era monja, asumió los hábitos, ¿verdad? Es una pintura que la representa sentada ante un escritorio y con una serie de libros atrás. Era una mujer muy bella. Y al margen de eso tenía una peculiaridad que la hacía muy especial, ¿verdad? Aparte de su belleza, era sumamente inteligente. Y se dice que fue una de las primeras feministas. Hay un poema muy especial de ella que marca la senda del feminismo, ¿verdad? Un feminismo prudente, ¿verdad? Aquel poema que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Es una manifestación reivindicatoria de la mujer. Y fíjense que les hago la evocación de Sor Juana porque hay una anécdota que para algunos dicen que es un verdadero mito, pero otros afirman que sí fue verdadera, ¿verdad? Ella tenía un talento increíble, saber cuál sería su coeficiente intelectual, pero haber sido muy alto, porque dicen que como en 10 lecciones aprendió latín. Y cuando ella quiso ingresar a la universidad, no pudo, porque solo podían ingresar varones. Entonces, la anécdota que les relato es que ella tuvo que disfrazarse de varón para poder estudiar algunos cursos, ¿verdad? Y luego terminó de monja inexplicablemente, ¿verdad? Porque era una mujer brillante. Entonces, con esto les advierto cómo la capacidad en alguna época de la mujer era disminuida, ¿verdad? Aunque las constituciones preconizaban la igualdad y la libertad, en la práctica esa situación no se concretaba por circunstancias como las que les comento. Y podríamos decir, bueno, pero eso fue en la época colonial porque ella era criolla, etcétera. Pero no, fíjense que todavía en el siglo XX se dieron situaciones muy especiales.
Las mujeres no podían participar en eventos electorales, ni ocupar cargos de dirección. Y no fue sino hasta aproximadamente en la tercera década del siglo XX cuando ya pudieron intervenir, ¿verdad? Y participar. Y tenemos nosotros evidencia de la intervención femenina hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Con personas muy notables del sexo femenino como Golda Meir o como Margaret Thatcher, y recientemente, me refiero a nivel internacional, pero aquí en Guatemala hay mujeres distinguidísimas, ¿verdad? Que en algún momento no pudieron despuntar por esa circunstancia que les señalo, pero en la actualidad eso es una manifestación muy evidente, ¿verdad? Todavía hay circunstancias que nos permiten advertir que aun y cuando las mujeres han ido ganando muchos espacios, fíjense que es increíble. Cuando yo ingresé a la facultad, ustedes me dirán eso hace 200 años, hace mucho, pero no tanto. Fíjense que había muy pocas mujeres. Éramos, la clase más numerosa era de 45 alumnos y había 3 mujeres. Y les parifico esto porque el año pasado, en la jornada matutina, había un salón de clases en donde yo impartí derecho de obligaciones, en el cual habían 3 varones y 33 mujeres. Entonces, la presencia femenina, estoy absolutamente convencido, sin que lo haya determinado recientemente, ahora supera la masculina en la facultad. Entonces, eso se está superando, pero todavía, incluso en la legislación guatemalteca, hace muy poco tiempo, se introdujeron unas reformas al Código Civil, porque imagínense ustedes que había un artículo, y lo vamos a estudiar cuando estudiemos el matrimonio, en donde el esposo tenía la facultad de impedir que la esposa se dedicase a una labor fuera del hogar, en tanto que él proporcionó los recursos para la subsistencia del mismo. Es una cuestión muy relativa, ¿verdad? Yo conocí muchos casos en donde las mujeres habían concluido una carrera universitaria, pero los hombres se oponían a que realizasen labores fuera de su casa y se sustentaban en un artículo que ya fue reformado, por supuesto, ¿verdad? Y se decía también que la representación conyugal la ejercía el esposo, salvo en 3 casos, ¿verdad? Cuando se declaraba su ausencia, cuando estaba preso o estaba en estado de interdicción. Pero ahora, les repito, sin que se hayan concretado una parigualdad absoluta, pues yo creo que las mujeres han ido ganando muchos espacios. Entonces, les hice esa referencia para concretar un aspecto importante. El sexo, el género, fue durante mucho tiempo un mecanismo impeditivo, ¿verdad? Y que determinaba que la capacidad se medía con diversos parámetros para hombres y mujeres. Otra circunstancia que afecta y lógicamente modifica la capacidad es la enfermedad. Fíjense que yo les traía cuenta un ejemplo en la última clase, cuando hablamos de la incapacidad derivada de circunstancias físicas. Les traía cuenta un ejemplo de un accidente o de una colisión automovilística. En la esquina del lugar se encontraba un no vidente y él obviamente tiene una restricción para ciertas actividades, pero no para todas. Les dije que él no podía ser testigo de algo, como por ejemplo decir, sí, el carro azul y respetó el semáforo y se pasó en rojo, porque él no tiene posibilidad física de apreciar esa situación. La verdad es que hay muchos aspectos que inciden en la capacidad derivadas de la enfermedad. Los estados patológicos hacen impeditivo algunos asuntos, pero también aquí se ha producido una reivindicación porque la legislación sustentada en la teoría de los derechos humanos
trata de generar un mecanismo de igualdad para que, por ejemplo, las personas minusválidas tengan la posibilidad de realizar labores, de participar en actividades productivas. Pero hubo un momento dado en que la verdad es que, así como a las mujeres se les segregó, a los enfermos también. Y esto tuvo su origen, aquí se lo señalo, en Esparta. En Grecia había dos culturas básicas que pugnaban por la prevalencia. Eran los espartanos y los atenienses. Los atenienses eran cultos, estudiosos, personas proclives a la razón y a la conciliación, mientras que Esparta era una cultura militarista. El objetivo de los espartanos era producir guerreros, ¿verdad? Y hay una referencia también que algunos dicen que es legendaria. Los niños que nacían con una deficiencia física, con alguna limitación, como no podían ser buenos guerreros, los despeñaban. Solo nacían y los despeñaban desde un monte que se llamaba Taigeto. Pero en la actualidad es obvio, ¿verdad?, que quien tiene alguna atenuación de la salud tendrá también algún nivel de limitación para ejercer algunas actividades, pero la capacidad jurídica sí debe mantenerse incólume, ¿verdad?, sujeto a la probanza correspondiente. Entonces, vuelvo a repetir, dentro de las circunstancias físicas que afectan la capacidad, la reforman, la modifican, está en primer lugar el sexo y después la enfermedad. El parentesco. El parentesco es así, es una condición sustentada en la ley que imposibilita la realización de ciertos actos. Por ejemplo, les señalo en lo relativo a la compraventa, que es un contrato que ustedes van a estudiar en su momento. Fíjense que nosotros podemos celebrar una compraventa con cualquier persona, pero no con nuestro cónyuge, ¿verdad? Eso está en el artículo 1792. Si ustedes pueden verlo, por favor. Dice el artículo 1792, yo lo voy a leer, o lo quiere leer alguien. ¿Me permite leerlo, licenciado? No, por favor, si fuera tan fina, yo se lo voy a agradecer. Artículo 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel. Aunque haya separación de bienes, no quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, perdone, ¿quién me hizo el favor de leer? ¿Cómo se llama usted? Jamie Cruz, licenciado. Gracias, Jamie. Gracias, Jamie, muy fina hoy. Bueno, Jamie nos hizo el favor de leer el artículo 1792 y ahí se advierte que el marido no puede comprar de su mujer ni esta de su esposa, ¿verdad? Nosotros podemos comprarle a cualquier persona y venderle a cualquier persona y, sin embargo, entre personas tan próximas no puede existir una mecánica que posibilite la celebración de este contrato entre los cónyuges. ¿Por qué razón? Aquí sí hay un fundamento, porque la proximidad puede posibilitar algún mecanismo de corrupción, ¿verdad? Afectando a un tercero. Pero de todas maneras es una circunstancia que disminuye el nivel de capacidad. Y hay otro, Jamie, ¿no me hace usted favor de leer el artículo 88? ¿Está bien, licenciado? Por favor. Artículo 1788. No, el 88. 88. Disculpe, licenciado. No, por favor, usted disculpe. 88. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en la línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos. Número 2.
los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y número 3, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Muchas gracias, Jamie. Entonces, como ustedes pueden advertir, sobre todo en los dos primeros numerales, nosotros podemos contraer matrimonio con cualquier persona, bueno, que acepte contraer matrimonio, ¿verdad? Es decir, que haya consensualismo. Pero no podemos contraer matrimonio con los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, con nuestros hermanos o medio hermanos. Es decir, el parentesco en este caso es un impedimento de la capacidad. Claro que está sustentado, ¿verdad? Porque por una manifestación relativa a la progenie existe o podría existir una afectación en la prole cuando contraen matrimonio dos personas que estén vinculadas consanguíneamente. Y asimismo, fíjense que los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad tampoco pueden contraer matrimonio. Por ejemplo, una persona, un señor, se divorcia y ya está en libertad de contraer matrimonio y quiere contraer matrimonio con la persona que fue su suegra. No puede porque hay un impedimento, ¿verdad? Entonces, o con la que fue su cuñada, no puede porque los parientes, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, no pueden contraerlo. Entonces, como ustedes pueden ver, es una limitación para la capacidad del sexo, la enfermedad, el parentesco y, lógicamente, la edad. Esto pues sí cae de su peso porque si no tenemos 18 años, no podemos actuar por nosotros mismos. Necesitamos que nuestra actuación esté concretada a través de la representación de nuestros padres o de nuestros tutores. Entonces, yo les ejemplifiqué hace un par de clases acerca de un niño que llegaba a comprar un vehículo y aunque llevaba una maleta cargada de dinero, no podía comprarlo él directamente porque es un menor de edad y no tiene facultad para hacerlo. Entonces tiene que hacerlo a través de su padre o de sus representantes. Entonces, las circunstancias o las condiciones de índole natural o físico que afectan la capacidad modificándola son el sexo, ya lo explicamos, la enfermedad, el parentesco y la edad. Pero existen otras circunstancias, que esas son de índole social o jurídico, que afectan la capacidad. Esas son dos: la nacionalidad y el domicilio. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo que existe entre una persona y el país en el que ha nacido. Nuestra nacionalidad es la de guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de derechos y de obligaciones que solo podemos ejercer dentro de la geografía de la república de la que somos nacionales, es decir, de Guatemala. Por ejemplo, el sufragio, el voto. Bueno, yo sigo las noticias al pie de la letra y en las próximas elecciones de los Estados Unidos quiero ir a votar por un candidato demócrata porque por ahí dicen que Trump va a ser nuevamente partícipe y él me desagrada. Entonces voy a ir a votar a los Estados Unidos por el candidato demócrata. No puedo, esa es una limitación de mi capacidad, porque yo puedo ejercer el sufragio o el voto aquí en Guatemala, salvo que me hubiera naturalizado o nacionalizado allá, ¿verdad? Adquiriera la ciudadanía. Pero si no la tengo, no puedo ir a votar ni a los Estados Unidos, ni a Francia, ni al Perú, ni al Ecuador, porque yo no soy nacional de esos lugares. Ese derecho solo me lo otorga la nacionalidad. Entonces hay ciertos derechos y ciertas obligaciones que solo pueden ejercerse en el contexto del país de donde soy oriundo y de donde ostento la nacionalidad. El domicilio. El domicilio ya vamos a estudiar también qué es
regularmente hay un equívoco al señalar que el domicilio es la casa donde vivimos, pero no es así. El domicilio es un ámbito más grande que lo vamos a explicar. Es el departamento en el cual vivimos para el derecho civil. La vecindad es la relación municipal. Yo soy vecino de San Martín Jilotepeque, o soy vecino de la capital, o soy vecino de acá de San Lucas, donde yo sí en efecto vivo y soy vecino, o de cualquier municipio, ¿verdad? Y la casa donde vivimos es nuestra residencia, a la que se llama morada. El domicilio es el departamento. Entonces, como vamos a estudiar en breve, fíjense que yo, si no estoy en mi domicilio, si desaparezco de mi domicilio, puede haber una consecuencia severa. Me van a declarar ausente. Y si la ausencia prevalece durante 5 años, me van a declarar muerto en forma presunta. A mi esposa se va a considerar viuda, mis hijos huérfanos. Entonces, yo tengo que estar en el domicilio ejerciendo mis derechos y cumpliendo mis obligaciones. Porque si no estoy, como lo estudiaremos con posterioridad, repito, me pueden declarar ausente. Y en los casos más severos, transcurridos 5 años, me van a declarar muerto en forma presunta. Licenciado, Bueno, disculpe, sí, por favor. perdone que le interrumpa. Fíjese que estaba leyendo el documento y ahí donde dice la nacionalidad tengo una duda, porque dice que en las últimas 2 líneas, por ejemplo, dice solo los guatemaltecos naturales o naturalizados pueden ejercer el derecho de sufragio o adquirir inmuebles por usucapión, dice. Dentro de la línea fronteriza, perdone, disculpe, tengo duda con ese término, no sé si está bien o tal vez hay un error. No, debía explicarlo. Fíjese que hay varios modos de adquirir la propiedad. Hay la usucapión o prescripción adquisitiva, se refiere a la posibilidad de adquirir la propiedad mediante el transcurso del tiempo. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Carlos Magaña, para servirle. Carlos, hágame un favor, consultemos, ¿tiene su código a la mano? Sí, Lick, lo tengo. Por favor, mire el artículo 620. Y háganos el favor de leerlo. Con todo gusto, Lick. Condiciones para la usucapión. Artículo 620. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Fíjese que la usucapión es una manera de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, pero una vez que se cumplen estos requisitos. Imagínense que una persona se asienta en un lugar montañoso y vive durante 20 años en el mismo, de manera pública, pacífica e ininterrumpida. Entonces puede pedir, si cumple estos requisitos, los del 620, puede pedir la titulación supletoria, puede pedir que lo reconozcan como propietario, porque vive en un lugar en donde es montañoso, no hay ni siquiera una comunidad, ese lugar no le pertenece a nadie. Entonces él tiene que acreditar que tiene un justo título, ¿verdad? Alguien se lo vendió, pero no, ni siquiera hicieron una escritura, sino le dio un recibo. De buena fe lo adquirió creyendo que quien se lo transmitió era en efecto el propietario, y él ha vivido ahí de manera continua, pública y pacífica, no fue a sacar a ninguna, por el tiempo que establece la ley. El tiempo que establece la ley son 10 años de conformidad con la ley. Fíjese que vea el artículo 651. Lo tengo, Lick, ¿lo leo? Por favor, si fuera tan fino. Ok, este artículo dice reformado por el artículo 29 del Decreto Ley 218. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre los bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes
por el de 2 años. Entonces, fíjese que la usucapión o prescripción adquisitiva produce el dominio, produce la propiedad, en el ejemplo que le puse, ¿verdad? Una persona, le repito, se instala en un terreno que no pertenece a nadie, alguien se lo vendió de una manera como ocurre en el área rural, le dieron un subrecibo, no tiene registro, y él ha estado en el lugar de manera continua, pública y pacífica durante por lo menos 10 años o más. Entonces, Disculpe, y podríamos tomar como ejemplo algunos asentamientos. Sí, lo que pasa es que los asentamientos no han formalizado, sí, ese es un ejemplo, ¿verdad? Los asentamientos podrían solicitar que se les expida un reconocimiento como propietarios, pero lo que ocurre es que hay muchos asentamientos que se han situado en terrenos, en inmuebles que le pertenecen a una persona. Fíjese que yo le traigo a cuenta un ejemplo que ocurrió hace poco, creo que todos lo tenemos aún en la memoria, en la zona 21, ahí en Guajitos. Al parque se fueron a sentar algunas personas, ¿verdad? Y estaban construyendo algunas estructuras muy, muy sencillas, ¿verdad? Como cobertizos. Entonces los vecinos no lo permitieron, porque esa es una propiedad que está inscrita en el registro de la propiedad, era un área verde de esa colonia. La usucapión o prescripción adquisitiva es condición fundamental que debe promoverse cuando un terreno no pertenece a nadie. Porque, por cierto, eso lo van a estudiar o lo vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, en el semestre siguiente. Entonces, si hay alguien que aparezca y dice, no, él se quiere apropiar de mi propiedad, ¿verdad? Eso no es posible. Por ejemplo, se da el caso de algunos guardianes que son los encargados de cuidar algunos terrenos y ellos quieren obtener una titulación supletoria, pero no pueden porque ya está inscrita en torno a una persona. Pero para referirlo al caso, yo puedo adquirir por usucapión en cualquier área de terreno del país, pero los extranjeros no pueden en la línea fronteriza, dentro de los 15 kilómetros de la línea fronteriza, porque eso sería penetración. Por ejemplo, un salvadoreño, aunque los centroamericanos tenemos doble nacionalidad, no pueden usucapir dentro de la línea fronteriza, dentro de los 15 kilómetros, porque eso sería como que ellos avanzaran sobre nuestro territorio. No sé si está claro, Carlos. Sí, Lick, muchísimas gracias, me queda claro. No, a usted, mire, muy amable. A usted le agradezco, porque fíjese que eso evidencia preocupación que alguien está leyendo el material y nos formula una pregunta, ¿verdad? Yo debía haber aludido a eso. Lick, es muy amable, muchas gracias. No, Carlos, a usted, muy amable. A ver, le pregunto a José Fernando Ortiz. Bueno, le pregunto a Pilar Bautista. Dígame, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Fíjese que hay dos tipos de circunstancias que reforman o modifican la capacidad. ¿Cuáles son las de índole natural o físico? Sería por sexo, la enfermedad, el parentesco y la edad, licenciado. Muy bien. ¿Y las de índole social o jurídico? Sería la nacionalidad y el domicilio. Sí, muy bien. Muchas gracias. A ver, le pregunto a Eric Silvestre. Bueno, ¿quién quiere contestar? Buenas tardes, licenciado. Dígame. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por intervenir. Eric, ¿cómo ha influido el sexo o género como un factor limitativo de la capacidad, particularmente en las mujeres? Gracias. Sí, usted pues platicó un poquito acerca de eso, ¿verdad? Que se estimuló que... ¿Perdone? No, yo le escucho a ustedes. O le escuchamos. Gracias, perdone. Sí, le decía que se estimó que la mujer era un ser de segundo orden, ¿verdad? Que no se le daba la importancia
debería. También esta idea pues incorporó a los ordenamientos jurídicos ancestrales, y ya que en Roma también se consideraban incapaces a los menores, los enfermos y las mujeres, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien. Y esa idea se transmitió hasta el siglo XX, que fue en la segunda mitad, donde las mujeres ya tuvieron incluso participación política. Muchísimas gracias. A ver, le pregunto a Melissa Marisol Mayén. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Buenas tardes, licenciado. Yo le quiero hacer una consulta. Por favor, hágame. ¿Con quién tengo Fíjese gusto? que Dora Pacay, Lic, para servirle. Gracias, Dora. Fíjese que aquí en el parentesco, usted nos explicaba de que no pueden contraer matrimonios entre sí, pero fíjese que yo conozco de casos que el esposo se ha divorciado y se casa con la cuñada y así, casados. ¿Qué pasa ahí, Lic? Porque entonces Pues se está quebrantando una norma. Sí están quebrantando una norma. Ese es un matrimonio nulo, ¿verdad? Y cualquiera de los interesados podría formular el planteamiento correspondiente para que quede sin efecto, porque yo también conozco algunas situaciones en donde se han concretado esas situaciones, esas circunstancias, pero yo sé decirle que en un caso, por ejemplo, el matrimonio fue declarado nulo e insubsistente precisamente por vulnerar este precepto. Yo les recuerdo que este es un país tercermundista, ¿verdad? Porque no se puede alegar ignorancia ni desconocimiento de la ley. Dice el precepto que contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia o desconocimiento de la misma. Bueno, ese argumento podría ser fundamental para el caso de los contrayentes, pero ¿y el notario qué? Entonces, eso hay que acreditarlo, ¿verdad? Fíjese que incurrirían en una serie de delitos, porque hay algunas declaraciones que se hacen bajo juramento, que no son parientes ni están vinculados consanguíneamente o por afinidad. Entonces, ante el planteamiento, ante una denuncia, ese matrimonio puede ser declarado nulo o insubsistente, ¿verdad? Porque ahí está la norma, ¿no? Cualquier conducta sería contra el eje, ¿verdad? Es el equivalente de que un hijo pretendiera casarse con su mamá, ¿verdad? O una hija con su papá. A nosotros nos parece algo fuera de lógica, inaceptable. Entonces, fíjese que la norma, se la leo yo y leámosla nuevamente, es el artículo 88, con toda claridad lo dice. La leo yo. Dice, fíjese, tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio, en primer lugar, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral los hermanos y medio hermanos, los ascendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad. Le pongo otro ejemplo, ¿verdad? El primer vínculo de afinidad en línea descendente es cuando el hijastro, ¿verdad? Con el que está casado o de la que está casada con uno de sus progenitores. Imaginémonos que una señora tiene una hija y se casa con una persona. Este señor es su padrastro, como se le dice usualmente. Entonces, él no se puede casar con la hija, aunque el matrimonio con la mamá se haya disuelto, porque la norma lo prohíbe radicalmente. Pues, de alguna manera, si se han concretado ese tipo de vínculos, son nulos e insubsistentes, y así tienen que ser declarados cuando se inicia la acción correspondiente, ¿verdad? ¿Está bien, Dora, la respuesta? Sí, licenciado, me queda claro. Yo le preguntaba porque, como le digo, he escuchado de casos así, ¿verdad? Y mi duda es por qué el abogado lo hace, pero como dice El usted, abogado, pues estamos... el abogado incurriría en este caso también en una conducta delictiva, ¿verdad? Porque imaginemos las otras personas. Licenciado, ¿y cómo esta decir, persona puede registrar el matrimonio en RENAP si es inválido o nulo? Fíjese que esas son circunstancias que tendrían que tamizarse.
En muchos casos esto es fácil evidenciarlo, pero por ejemplo en las personas que han estado unidas por afinidad, pues resulta muy difícil. Por eso es menester promover una acción para que el matrimonio sea declarado nulo, ¿verdad? O adelantarse y señalarle. Yo creo que eso es falta de escrúpulos de un notario, ¿verdad? A menos que el asunto sea tan poco evidente, pero que no es muy evidente en los casos de la relación de afinidad, pero en la relación de consanguinidad sí resulta manifiesto, ¿verdad? Porque en la certificación de la partida de nacimiento se establece la filiación. Gracias, licenciado. No, está bien, Dora. Y no sé quién más intervino. Bueno. Fui Eric Castellanos de nuevo, donde le hice la Eric, pregunta de cómo realmente. lo registraba. Sí, gracias por la Gracias, Eric. respuesta. Gracias por intervenir. Oye, fíjese que sí, hay muchas situaciones que se dan de facto, ¿verdad? Y que no tienen sustentación jurídica. Y en un momento dado, los registros no resultan lo eficiente que debieran ser, ¿verdad? Entonces es menester actuar y propiciar una denuncia, ¿verdad? Fíjense que, yo no sé si ustedes se percataron, también da hasta pena, ¿verdad? Pero, y eso ocurrió aquí cerca de los centros urbanos más conocidos, ¿verdad? Ocurrió en Chimaltenango, donde había un abogado, entre comillas, que ejercía el notariado, tenía sus títulos, y finalmente fue denunciado como a los 8 años, ¿verdad? Él no era, ni siquiera había estado inscrito en la facultad. Entonces alguien se percató de que en el título había una referencia con un grave error de ortografía y se puso a investigar y no, ¿verdad? Fíjense que yo les cuento una anécdota que viví personalmente en el año 1994. Yo fui decano de la facultad entre los años 1992 y 1996. La facultad era muy diferente, ¿verdad? No existía una población mayúscula como ahora, ¿verdad? Entonces, fíjense que los periodos de la escuela de vacaciones estaban bien delimitados, ¿verdad? Terminaban los exámenes finales y empezaba el periodo de escuela de vacaciones para que se pudieran cumplir las horas que se requieren. En eso, un sábado, yo recuerdo que iba a salir con mi mujer y con mis hijos, cuando el secretario de la facultad, que era el licenciado Carlos Mancio, me llamó y me dijo, mira vos, fíjate que ahí me acaban de notificar que hay una graduación, pero ya estamos en vacaciones. Sí, me dijo, pero es en un salón de ingeniería. Entonces le dije, oh, mira, yo estoy un poco lejos, pero pedirle a alguien que te acompañe. Y fueron 2 profesores con él y se fueron a encontrar con un acto de graduación que se estaba celebrando en ingeniería. Habían pedido a alguna persona vinculada con esa facultad el salón en préstamo y ahí estaban con las togas y todo, ¿verdad? Y por cierto, había una persona que después él dijo que lo habían sorprendido, pero era un funcionario que iba a fungir como padrino. Entonces, imagínense ustedes, si el acto se hubiera celebrado, había personas que estaban suplantando a las autoridades y se presentó la denuncia correspondiente. El argumento de la señora fue que su mamá estaba afectada por una enfermedad terminal y que ella quería darle el agrado, la satisfacción de que la viera como abogada. Pero fue un delito, eso fue una situación que en su momento provocó consecuencias severas, ¿verdad? Por lo menos para 2 de los participantes, incluso para la señora que fue expulsada no de la facultad, sino de la universidad. Después me he encontrado porque ahí aparece, ¿verdad? Como abogada, se fue a graduar a una universidad privada. Entonces, esas cosas solo se dan acá, ¿verdad? Esa sería una circunstancia suficiente para que ninguna otra facultad la recibiera. Realmente, como la sentencia esa se publicó, algunas universidades no la recibieron, pero siempre hay una que otra
que no atienda ese tipo de situaciones, y hasta ahí nos quedamos nosotros, porque ya se había vuelto una fricción casi personal, ¿verdad? Pues así es. Yo doy por concluida la clase y les repito que todavía tenemos 2 clases más para agotar la temática del primer examen parcial. Les deseo que descansen y fue un gusto estar con ustedes. Un gusto, licenciado, se cuida. Muchas gracias, licenciado. Muy amable, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, Lick.